La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom, porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, ese es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, mi paz les doy. Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y pues bueno, es un domingo especial, es el domingo en que celebramos a los papás. Felicidades, hermanos que son papás. Un fuerte abrazo, espero que pasen un excelente día, muy consentidos, muy festejados, y que en medio de este día podamos nuevamente recordar a ese Padre celestial que tenemos, ese Padre especial que es Dios en nuestras vidas. Y entonces, en medio de la celebración por nuestros papás, también honrar y glorificar el nombre del Señor. Muchas felicidades, papás, que Dios los bendiga. Nuevamente que Dios siga usando sus vidas para bendecirnos y para bendecir a otros. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver con la paz. En medio de esta serie de mensajes que hemos titulado Escultura, los últimos domingos hemos estado compartiendo con ustedes acerca de cómo Dios quiere formarse en medio de nuestra vida. Y nuevamente es en este juego de palabras de una escultura. Bueno, la intención es que usted y yo podamos pensar en esa increíble verdad que Dios quiere formarse en medio de usted y de mí. Ninguna otra religión en el mundo, ningún otro Dios, ninguna otra deidad busca eso. El, de alguna manera, venir y tener la misma imagen de Él en nosotros. Y entonces, cuando pensamos en la vida cristiana, en la fe, de hecho, de eso se trata. La fe cristiana no es tanto lo que tú y yo decimos creer. No se trata mucho de hablar, de decir lo que creemos, sino que se trata de cómo se manifiesta aquello que hemos creído en nuestra vida. Se trata de ese cambio, de esa transformación en medio de nuestra vida. La vida cristiana entonces no se basa en simplemente decir que creemos, sino en manifestar, vivir lo que hemos dicho que hemos creído. Y entonces, a través de la Biblia encontramos cómo una y otra vez Dios
está buscando hacer esto en usted y en mí. Dios está buscando que reflejarse en medio de nuestras vidas. Y hemos tomado como base este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque me parece que es la forma más extraordinaria en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe cómo es Dios. Nuevamente, cuando nos preguntamos, ¿y qué es lo que Dios quiere manifestar en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo refleje? ¿Qué sería mi vida reflejando ese carácter, esa forma de Dios? Y bueno, me parece que Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, describen de una manera muy práctica, muy directa, este punto de qué es lo que Dios quiere reflejar en usted y en mí. El apóstol lo mencionó así como el fruto del Espíritu, y entonces mencionó estos rasgos, estas formas, estas actitudes que usted y yo debiéramos estar reflejando, que Dios quiere imprimir, que Dios quiere esculpir en usted y en mí. Y entonces el apóstol Pablo define este fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Quiero nuevamente centrar su atención ante esta realidad. Cuando hablamos de que usted y yo debiéramos de reflejar a Cristo en nuestras vidas, bueno, no es algo místico, no es algo simplemente lejano a nosotros, es algo tan real que usted y yo podemos hacer. Y nuevamente el apóstol Pablo aquí lo menciona de una manera muy práctica. Los últimos 2 domingos hemos hablado acerca de cómo Dios quiere imprimir, quiere reflejar su amor en nuestras vidas, pero también su gozo. Hoy déjeme hablar acerca de la paz y cómo Dios quiere reflejar esa paz en medio de nuestras vidas. Y para esto, déjeme tomar una situación allá en Mateo capítulo 8, los versículos 23 en adelante. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí en Mateo 8, versículos 23 y 27. Es un pasaje un tanto conocido, un pasaje, me parece que la mayoría de los que estamos familiarizados con la Biblia recordaremos esta situación. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 8, versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Un milagro extraordinario de Jesús. Es uno de esos milagros que los escépticos ponen en duda y dicen, esto sería algo imposible de que sucediera. ¿Cómo un hombre como Jesús pudiera haber calmado un mar en tempestad? Y si bien es cierto, eso es lo extraordinario de los milagros, ¿no es cierto? Algo que es extraordinario, algo que no podría suceder de alguna otra manera. Y cuando pienso la verdad en estos milagros de Jesús, tengo que confesar que en ocasiones, si los quiero racionalizar, si quiero ser lógico, obviamente parece muy complicado de entender. Pero luego, si considero que he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, me parece que calmar la tempestad es cosa de todos los días, no tiene más complejidad que esa. Qué complejidad de tener un Salvador, un Dios que se hizo hombre, vino a vivir a este mundo, murió en una cruz allá en el Calvario y que resucitó al tercer día. Eso sí es algo extraordinario. Y entonces cuando usted y yo queremos racionalizar o queremos ser muy lógicos con los milagros de Jesús, bueno, tendríamos que preguntarnos eso. Si usted cree que Jesucristo es su Salvador, que Él venció a la muerte y al pecado y que Él era ese Dios encarnado, entonces, mire, estos milagros se vuelven sencillos de entender y de creer. Es lo interesante de la Biblia, ¿sabe? Es una narración real de lo que Jesús hizo en alguna ocasión.
Quiero tomar entonces este milagro, esta situación en particular, para pensar en esa paz que Dios quiere traer a nuestras vidas y cómo pensar en esa paz que Dios quiere esculpir en usted y en mí. Me parece importante considerar cómo desarrollo esa paz. ¿Cómo es que Dios trabaja en usted y en mí para traer paz a nuestra vida? Y bueno, en medio de pensar en esto, hay algo interesante en medio de este pasaje. Y la primera cosa que venía a mi vida es que, mire, Dios permitirá las tormentas de la vida en nosotros. Hay varias situaciones que nos quitan la paz. Hay varias situaciones que nos roban la paz en medio de nuestra vida. La primera de ellas tiene que ver con el pecado. El pecado es esas tormentas de la vida que nos roban la paz de una manera tremenda. Note algo interesante porque dice el pasaje que Jesús sube a la barca y sus discípulos lo siguen. Sus discípulos son obedientes y de alguna manera los discípulos están caminando con Dios y sin embargo Dios permite que entren en esta tormenta. Dios sabía lo que iba a suceder, evidentemente. ¿Lo podía evitar? Claro que sí. Como Dios puede evitarnos cualquier situación complicada en nuestra vida. Pero sabe, una de las cosas que me parece que todos vivimos, que nos roban la paz, tiene que ver con el pecado. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Cuando usted y yo cedemos al pecado, lo primero que perderemos será nuestra paz. No hay paz en medio de vivir fuera de la voluntad de Dios. El pecado es de esas situaciones principales en nuestra vida, nuevamente, que no nos dejan vivir con paz. Porque la culpa llega a nuestra vida y nuevamente eso no permite que tú y yo tengamos paz. Pero es algo increíble como Dios nuevamente busca nuestro corazón y que tú y yo encontremos paz. Una realidad es que mientras estemos en este mundo, tendremos esa tendencia a pecar. Si bien es cierto, en Cristo tú y yo tenemos poder para vivir sobre el pecado y vivir en santidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros, una y otra vez experimentamos esta lucha con el pecado que nos roba nuestra paz. ¿Sabes? Nuevamente, Dios en su amor busca que tú y yo encontremos esa paz. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego añade algo: y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Esto llama mi atención porque entonces, ¿sabe? Dios nos conoce. Dios sabe que tú y yo tenemos esa tendencia a pecar y sabe que esa es una de las grandes fugas de nuestra fe. Evidentemente en la iglesia tenemos un problema de pecado. Lo interesante es que Dios solucionó ese problema del pecado, pero el problema con el que nos quedamos es que no hablamos del pecado. Nos encanta aparentar que todo está bien. Nos encanta llevar una vida en que, no, todo está bien, yo no tengo ninguna lucha, yo vivo perfecto. Pero me parece tan interesante cómo la misma palabra de Dios nos anima. Dice, confiesen sus pecados los unos a los otros. Habla de esa libertad en que tú y yo tendríamos que hablar y tener esa transparencia de decir, estoy batallando con esto. Hasta que el pecado no viene a la luz, es que Dios puede tratar con él. Satanás es bien astuto, mi querido amigo, mi querido hermano, y él sabe que mientras mantengamos el pecado en secreto, Satanás tendrá el control. Pero una vez que abrimos nuestro corazón delante de Dios y delante de nuestros hermanos en la fe, Dios puede tratar con ese pecado. Ojalá y tuviéramos esa cultura en nuestra iglesia y dejáramos de aparentar santidad y dejáramos de aparentar que no tenemos luchas. Me parece tan interesante que no tenemos reparo de ir con un doctor y decirle cuál es nuestro problema, ¿no es cierto? Por muy vergonzoso que sea el problema. Puedes ir y hablar con un doctor y decirle, estoy sufriendo esto.
Puedes ir con un mecánico y decirle que es el problema de tu carro, aunque sea muy vergonzoso. Tal vez tú lo ocasionaste. Pusiste algo que no iba ahí. No tenemos reparo en compartir con otros esas cosas, esos problemas de la vida. Pero ¿cómo batallamos? Poder aceptar, poder reconocer que tenemos un problema de pecado en nosotros. Que no habría lugar más seguro que la familia de Dios en que tú y yo pudiéramos decir, tengo este problema. El pecado es una de las grandes cosas que nos roba la paz. Traen esas tempestades a la vida. Lo más triste es que muchos naufragan, se pierden en el pecado, porque nunca lo hablaron. ¿Cuántas veces? Mucho dolor. He tenido que ver hermanos que se han perdido en el pecado, que nunca nos dimos cuenta. Nunca supimos lo que había detrás de su vida, lo que había en la puerta cerrada, detrás de la puerta de su casa. Nunca lo supimos. Es esa tormenta que nos roba la paz. Dios la permite, sí. Bueno sería que una vez que llegáramos a Cristo, no tuviéramos más problemas con el pecado y viviéramos en total santidad y no tuviera tentación. Qué bueno sería. Eso será posible una vez que estemos con Él allá en el cielo. Pero en tanto estemos aquí, tú y yo tenemos que lidiar con estas tormentas y cuidar nuestras vidas y buscar a Dios una y otra vez y a nuestros hermanos en la fe para poder vivir en santidad. Para que el pecado no sea esa fuente de robo, que no sea esa fuga de nuestra paz. Pero hay otra cosa que también, por lo general, nos roba la paz, y es esas tormentas de la vida que tienen que ver con las situaciones físicas. Esas situaciones que tienen que ver con la enfermedad, que tienen que ver con un problema financiero, que tienen que ver con una situación complicada que nos amenaza. ¿Sabes? Es otra vez bien interesante cómo funciona esto, y muchas veces decimos confiar en Dios, pero seguimos preocupados. ¿Le ha pasado? Estamos orando por un problema, pero sigo preocupado, sigo ansioso. Las palabras de Jesús en Mateo 6, a partir del versículo 25 en adelante, dice: por tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. ¿Puede notar la invitación de Dios? No se preocupen. Una y otra vez, no te preocupes. No te preocupes. Y todo tiene que ver con situaciones físicas. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué es lo que va a suceder? Y la base es tan simple como decir: tienes un valor incalculable delante de los ojos de Dios. Dios cuida su creación,
como los pájaros que los alimenta, ¿cuánto más no hará por nosotros? Por aquellos que somos sus hijos, por aquellos que hemos decidido seguirle. Mira, hermano, no sé qué presión y qué cosa tengas hoy en tu corazón, qué problema tengas, qué amenazas sientas en tu vida en medio de estas áreas. Dice, no te preocupes. Estas situaciones otra vez nos roban una y otra vez el gozo y nos roban esa paz en medio de nuestras vidas. Estamos ansiosos. Dice que las personas andan detrás de todo esto y muchas veces tú y yo vivimos así, detrás de todas estas cosas, detrás del sustento, detrás de qué voy a comer, qué va a pasar el día de mañana, qué va a suceder con nuestra economía. Vivimos tiempos para volvernos locos, ¿no es cierto? Amenazas de pandemia, amenazas económicas, amenazas de falta de agua. Pensar en el futuro se vuelve muy estresante. Dios sigue diciendo, no te preocupes. Mantén tu paz. Hay otra situación que, además del pecado y las situaciones físicas que sentimos, amenazas que nos roban la paz, tiene que ver con nuestras relaciones rotas. Relaciones personales siempre se vuelven complicadas. Lamentablemente, situaciones que todos vivimos. Tenemos problemas por lo general con aquellas personas que más amamos. De la palabra ya a través del apóstol Pablo en Romanos 12, el versículo 8 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Dios nos llama a tener buenas relaciones con nuestros semejantes, basadas en el amor. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Mira, muchos de nosotros hemos perdido nuestra paz porque no hemos dado el paso de reconciliarnos con alguien. Que no hemos tomado en serio alguna relación rota en nuestras vidas y nos hemos creído esa idea de que el tiempo lo cura todo. No es cierto. El tiempo empeora todo. Nuevamente, muchas veces vamos por la vida sin paz. Tenemos un problema con alguien. Interesante cómo Dios quiere guardar nuestros corazones en medio de esto. Por eso Dios dice que es algo tan importante, que dice que si llegas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera que tú tienes algo contra él, que tu hermano tiene algo contra ti, ahí tu ofrenda. Reconcíliate y luego vuelve. Noten la importancia, es decir, es más importante que tu acto de adoración, que tu corazón pueda estar bien, en paz con los demás. Qué interesante, porque muchos de nosotros creemos esa situación de, bueno, yo estoy bien con Dios. Ya si los demás no están bien conmigo, pues muy sufrido. Yo estoy bien con Dios. Este pasaje echa por tierra esto. Dice Dios, tú y yo estamos bien. Deja tu ofrenda ahí, pero ve y arregla. Él sabe, ¿sabes por qué Dios lo hace? Porque Él sabe que eso son tormentas en la vida que nos roban la paz y que no podemos tener una vida plena en realidad cuando tú y yo dejamos que esas tormentas vivan en medio de nosotros. Lo más grave es cuando las tres tormentas están en medio de nuestra vida. Hay pecado, estamos preocupados por las cosas que van a suceder y tenemos problemas con aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos por la vida otra vez sin paz. Dios quiere que tú y yo podamos vivir, tener esa paz que Él tiene.
Mira, me parece bien interesante cómo lo que sucede, porque ¿notaste algo en medio de la historia? Cuando pensamos en la paz de Dios y la paz que Dios quiere tener en ti y en mí, la paz que Dios quiere reflejar en ti y en mí, es la que Él tenía en esa tormenta. No puedo imaginar cómo iba dormido. Leí varios comentarios a qué se refería que Jesús fuera dormido, y algunos dicen que iba en la trompa del barco, por decirle de alguna manera, y Jesús iba sentado donde se sentaba el capitán, y había un tipo de almohadilla de respaldo donde simplemente recargaban su cabeza y ahí dormitaban por un rato. Pero otra vez piénselo, es bien ilógico. ¿Cómo puedes estar dormido? Para empezar, te está cayendo agua. Luego, el barco seguramente, la balsa seguramente se movía bastante. La lógica es de que Jesús estaba cansado. Un pasaje dice que Jesús estaba cansado, simplemente dice que dormía. Obviamente Jesús como hombre podía estar cansado. Nuevamente piénselo, ¿cómo sería posible estar dormido en medio de una tormenta? ¿Cómo podría ser eso posible? Me parece que eso también demuestra esa situación extraordinaria en medio de este milagro. El milagro no era simplemente calmar la tormenta. ¿Sabes? El milagro era la paz que Jesús reflejaba en medio de esa tormenta. Y es la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos. Si bien es cierto, en la vida tú y yo enfrentaremos todas estas tormentas. Si bien es cierto, en medio de nuestra vida viviremos con estas amenazas que quieren robar nuestra paz. La única respuesta que encuentro cuando me pregunto ¿cómo es posible que Jesús fuera dormido? Era lo que Jesús tenía en su mente, en su corazón, para estar tan tranquilo en medio de una tormenta. Estaban arriesgando la vida, no era algo sencillo. Su vida dependía de eso y él estaba dormido. La única respuesta que encuentro es que, mira, Jesús entendía muy bien quién era Él. La paz de Jesús no venía de las circunstancias, no venía de que si el mar se calmaba o no. La paz de Jesús no estaba en las situaciones externas, estaba en la seguridad de quién era Él. Él podía descansar entonces en esa verdad. Y me parece que esta es la clave, mi querido amigo, mi querido hermano, donde encontramos la paz en medio de nuestras vidas. No hay otra cosa para mí que encontrar la paz entendiendo quiénes somos tú y yo en Cristo. Jesús podía ir en medio de la tormenta entendiendo quién era Él. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el amado del Padre. Y Él podía confiar en que Dios guardaba su vida de cualquier tormenta y de cualquier situación. Déjame decirte que si tú eres un seguidor de Jesús, déjame recordarte quién eres en Él. Porque sabes, hermano, esto será lo único que pueda sostener nuestras vidas y traernos paz. Nuevamente, Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde radica otra vez esa paz? En el poder de Dios que venció al mundo y en la realidad que Dios dice de lo que tú y yo somos. Nuevamente, piensa cómo Jesús podía ir dormido si no era el creer y el entender quién era Él. Nuevamente, si eres un seguidor de Jesús, déjame recordarte quién eres en Él. La palabra de Dios, tú y yo somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabes, eres un hijo de Dios. Además, somos libres del pecado. Romanos 6:18 dice, y una vez liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia. Luego el versículo 22 dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios,
El provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. ¿Sabes? Somos hijos, somos libres del pecado. ¿Y sabes qué es algo extraordinario? Somos inseparables de Cristo. El apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos 8, el versículo 35, dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabes, eres hijo de Dios si eres un seguidor de Jesús. Déjame recordarte, mi querido hermano, eres un hijo de Dios. Eres libre del pecado. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Somos inseparables de Cristo. Sabes, somos esos hijos amados que Dios nos escogió a ti y a mí. Eres escogido de Dios. Efesios 1, el versículo 4 dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Quieres saber qué tan especial eres para Dios? Bueno, hoy te recuerdo, Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Y pudiéramos seguir, ¿sabes? Somos amados, somos perdonados, justificados, redimidos, comprados por sangre, renacidos. El Espíritu de Dios lo más preciado de Dios en medio de su corazón. Pero mucho me temo, hermanos, que el regaño de Jesús sigue siendo palpable para ti y para mí en medio de las tormentas de la vida, cuando perdemos la paz. Sigue siendo: ¿dónde está tu fe? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Jesús sigue diciendo lo mismo hoy a nuestro corazón. ¿Por qué pierden la paz? Hombres y mujeres de poca fe. Porque sabes, la fe tiene que ver con esto. Tú y yo no creemos lo que Dios dice que somos. Y vamos por la vida otra vez esforzándonos. Pero si creyéramos esto, si tú y yo en realidad creyéramos que hemos sido amados, perdonados, justificados, redimidos, comprados, justificados por Él, confiáramos en lo que Dios dice que tú y yo somos, ¿sabes? Entonces nadie podría venir y robarnos la paz. Nadie podría venir y amenazar ni un ápice en nuestra paz. Al saber quién soy en Cristo, al saber lo que soy para Él, ¿sabes? Podríamos ir como Jesús, dormidos, confiados en medio de la tormenta. Querido hermano, la paz en medio de... Hoy no tienes paz por cualquier situación, por un pecado en medio de tu vida. Si no tienes paz por una circunstancia física que te amenaza, se te terminó el trabajo, hay una amenaza de salud, si hay cualquier cosa. Una relación rota te está robando la paz. De esta verdad y vive conforme a ella. Ahí está la verdadera paz. Sabes, la verdadera paz no viene de que las situaciones se calmen. La verdadera paz no viene simplemente de un mensaje emotivo y un mensaje que te anime a tener paz. No, la paz viene de creer y de confiar y tener esta fe en este Dios quien dice quiénes somos en Él. Oro porque tú y yo podamos ir la vida creyendo esto. Esto es la garantía de nuestra paz. Solamente cuando tú y yo tengamos fe, suficiente fe, una fe fuerte para creer esto y vivir conforme a esta verdad, entonces nada podrá robarnos. Invito, hermano, a que tú puedas pensar en esto. ¿Sabes? Cuando pienso en lo que soy en Cristo, puedo emocionarme. Puedo tener la misma reacción que los discípulos que se asombraron y dijeron:
¿qué hombre es este que trae paz? Calmó el mar, calmó la tempestad, los vientos cesaron y el mar se tranquilizó. ¿Quién es este? ¿Sabes? Cuando tú y yo creemos quiénes somos en Cristo, la reacción es igual. La pregunta es, ¿quién es este hombre que en medio de transformar mi vida, en medio de traer estas verdades a mi vida, paz, aún en medio de las tempestades más fuertes? Otra vez, no sé cómo llegaste aquí esta mañana. No te puedo prometer que si oramos, la situación va a pasar. No te puedo decir que ten fe, ten paciencia, Dios va a arreglar el problema. Posiblemente no lo arregle. Con toda garantía te puedo decir que si tienes fe, te maravillas de lo que Jesús dice que tú y yo somos. Esos hijos amados, perdonados. Pienso en eso, entonces, ¿sabes? Me parece que no hay mejor en la vida, no hay mejor lugar en la vida que con Él. Asegúrate que Cristo vaya en tu barca. Asegúrate haberte encontrado con Él. Asegúrate que tu fe esté puesta en este Señor y en este Dios. Darte que oremos y mientras los músicos pasan, quiero invitarte que allí en tu lugar consideres lo que Dios dice que tú eres. Después puedes echar un vistazo a esto, volver a repasar cada una de estas cosas que Dios dice que tú y yo somos. Dile: Dios, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por librarme del pecado. Encuentra tu paz en medio de esta verdad. Encuentra tu paz en medio de saber quién eres en Él. Dios, eres lo mejor que tenemos, Padre. Señor, en esta vida hay muchas situaciones que nos roban la paz. De aquí, Señor, hemos llegado. Corazones, Dios, cargados. Corazones, Señor, preocupados, alterados por diferentes situaciones. Hemos venido tal vez, Señor, con una petición delante de ti de que las cosas cambien. Que las cosas, Señor, se solucionen a nuestro favor. Pero, Señor, aun cuando anhelamos eso, aun cuando anhelamos, Señor, encontrar nuestra paz, en que las situaciones estén controladas, que esté todo tranquilo en nuestras vidas, Señor, hoy entendemos que nuestra paz no se encuentra en eso. Entendemos, Dios, que nuestra paz se encuentra en ti. Que nuestra paz, Señor, está ligada a entender y a confiar en quienes somos en ti.